Pablo escribe a los cristianos de aquella ciudad que fue fundada por Rómulo y por Remo, unos 750 años antes de Cristo, hombres que dicen que fueron amamantados por una perra loba llamada Usperca. Y estoy hablando de la ciudad de Roma específicamente. Ahora, escribe a estos cristianos de esa ciudad tratando de establecer una clara doctrina de los fundamentos del Evangelio. Pablo solicita a los hermanos en su epístola dirigida a la iglesia cristiana de los romanos que estaban en pleno desarrollo, les dice que sean transformados para poder recibir de Dios las bendiciones verdaderas. Él escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Ahora, lo primero que les dice es: no te conformes a este siglo. Quiso decirles: no vivas de una manera mundana, porque el cristiano y el mundo no deben tener ningún acuerdo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, amigo querido, hermano querido, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo está bajo el maligno. Lo segundo que el apóstol le pide a los creyentes es que sean transformados, oiga bien, por medio de la renovación del entendimiento. Él afirma que una transformación de la vida solo se puede lograr por la renovación de la mente, solo de esa manera, por medio de lo que se piensa y se acepta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra. Ahora, esa palabra transformaos viene del griego metamorfo o metamorfosis, que es transformación, pues, convertir una cosa en otra, cambiar, modificar, reformar. Eso lo enseña Pablo tan claro, hermano querido, que el cristianismo, el cristiano debe entender que eso es así, que hay que renovarse, rehacerse, restablecer, reemplazar, cambiar lo viejo por lo nuevo, porque es necesario que seamos transformados y cambiados. El hombre necesita una transformación, ya que se desvió del camino verdadero que Dios le trazó. Cometió pecado desde el huerto del Edén y se dejó llevar por el enemigo, que lo tiene practicando cosas que van en contra de lo que Dios ordenó. Y por eso es que es necesario que todos seamos transformados. Todo ser humano debe ser transformado, renovado por el entendimiento. Mire, ¿quiénes son aquellos, preguntaré yo, que están viviendo conforme a este mundo y que necesitan esa transformación? Mire, los que no creen son los primeros. Los que creen que la ciencia es mayor que Dios, esos necesitan una renovación del entendimiento. Mire, los que buscan a Dios en los ídolos, aquellos que buscan a Dios en el ocultismo, la brujería, la santería, toda esa cantidad de ocultismo. Aquellos que no pueden resistir la última innovación que hay sobre la tierra, porque no les importa ni de dónde viene, sea lo que sea, se lo tienen que poner, se lo tienen que comprar. Esa gente necesita una transformación. Entonces, dice la Biblia en relación a esa gente, dice que, pues habiendo conocido a Dios, o sea, porque conocían a Dios, y hay gente que conoce a Dios y vive conforme al mundo. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Imagínese usted, en vez de adorar a Dios, comenzaron a adorar al hombre, y lo peor es que se degradaron más, porque empezaron a adorar a aves, a cuadrúpedos y a reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador.
Creador el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, aleluya por el Creador. Querido amigo, mire, querido hermano, es necesario tener una renovación. Usted y yo debemos buscar la renovación de Dios y sobre todo en estos tiempos. La transformación vendrá, oiga bien, por medio del entendimiento. La palabra entendimiento, oiga bien, es razón, es juicio, es comprensión. A eso se refería el apóstol. Tenemos que comprender que hay cosas que son muy bonitas, pero que son muy malas y no nos convienen y van en contra de Dios. Eso es entendimiento, saber que no lo debo hacer y no hacerlo. Si alguien tiene necesidad de algo en algún momento determinado y tiene un momento donde puede ver la solución, entonces, y la ve, y actúa, eso es entendimiento. Y Dios ama eso. Pablo predicaba, y una mujer, dice la Biblia, que cuando él predicaba, una mujer llamada Lidia entendió, comprendió el mensaje que Pablo daba, y que ese mensaje era el que le iba a dar la solución a los problemas que ella estaba viviendo. Y la Biblia habla de esto y dice que Dios abrió el corazón de Lidia y tuvo entendimiento. Tú lo necesitas. La palabra de Dios nos dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender el camino, mas la discreción de los necios es engaño. Entenderé el camino y de la perfección cuando venga a ti, dice la palabra. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Eso dice la Escritura. Ahora, debe ser renovado, querido amigo, de tu entendimiento. Renovado por el entendimiento y el entendimiento de Dios. Usted tiene que pensar diferente. Yo tengo que pensar diferente. Cuando piensas diferente, serás diferente. Una verdadera transformación la tendrás cuando pienses diferente, conforme a Dios, a la palabra, cuando pensemos conforme a la palabra. Cuando piensas en la verdadera voluntad de Dios, que te guíe y que te da mejor vida, entonces serás transformado. Yo te invito a leer la Biblia, amigo. Lee la Biblia y serás transformado. Cuán importante es la renovación de tu entendimiento y la mía también. Entonces oremos al Padre para que el Señor nos ayude a conocerlo de una mejor manera. Necesitamos ser renovados por el entendimiento, la comprensión de la palabra, lo que Dios quiere para ti, para mí, porque de lo contrario, querido amigo, podremos saltar, brincar, danzar, cantar en la iglesia, pero si no hay ese cambio, esa transformación, todo será en vano. Es necesario entender y comprender el plan de Dios para nuestra vida y obedecerle y servirle como Él nos sirvió a nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pido al Padre Eterno que te guarde, te cuide y te proteja en todo momento. Dios te bendiga.